Estamos en Dogma Forum, hoy aquí en la Escuela LEN, que les agradecemos que nos han dejado el espacio como tantas otras veces. Dentro de la asociación Dogma, que es una asociación de documental, como sabéis la mayoría de las personas que estemos hoy aquí, empezamos a hablar sobre la posibilidad de este conversatorio a raíz de los sucesos que ocurrieron con David y Roberto. Nos pareció que era muy interesante hablar de los riesgos y también de la profesión en sí mismo dentro de la asociación de documental, que a veces no se valora como debe, ¿no? O por lo menos Nicolás y yo, que éramos los que queríamos hacer esto, sentíamos que pasaba esto. Entonces nos pareció adecuado hablar un poco de la profesión. En esto yo me lancé a la piscina y pensé que con quién quería yo hablar y dije, pues con Vicente. Y entonces dije, pues voy a llamar a Vicente. Y le escribí un email y Vicente le pareció estupendo y Vicente me dijo, pues Evaristo sería ideal. Y yo dije, maravilloso. Y luego hablando con otras personas me dijeron, pues Lula también. Y dije, pues mira, pues lo tenemos todo. Entonces, pues eso es lo que hemos reunido. Buscamos alguna persona más que pudiera acompañaros, sobre todo mujeres en activo, como Maite Carrasco, Alba Sotorra, que es cineasta documental, pero justo hoy ninguna podía. Hemos hablado con muchas, pero bueno, estamos encantados de que esté Lula y Lula va a llevar el conversatorio. Y nada, pues ellos se pueden presentar. Yo creo Lula, cineasta, periodista, nos va a acompañar y guiar un poco la conversación. Vicente Romero, ya está, periodista, cineasta también, ¿no? Creador, al menos de audiovisual. Periodista. Y Evaristo Canete, el gran camarógrafo. Pues nada, a partir de aquí os dejo... Os dejo en la compañía de ellos y Lula nos guiará. Si queréis, por el chat podéis mandar alguna pregunta, se las intentaremos lanzar y luego las personas que estáis aquí, por supuesto, nos decís posteriormente. Pues nada, muchas gracias y empezamos. Lula, gracias. Perdona, no he dicho. En homenaje a 93 Pasos, la productora de David, contactamos con ellos, no estaban aún en shock, no han podido venir o no se sentían con ganas, pero nos han mandado a través de Nacho Vuelta, que es uno de los socios, una carta muy bonita que yo creo que sería bueno para comenzar la conversación, leerla. Y pues Lula, te doy pie. Muchas gracias. Exacto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gustazo estar con estos dos grandes del documental. Y sí, para empezar arranco con una carta de uno de los amigos de David, que espero leerla bien porque es emocionante. David, hace un mes, David y su compañero fueron asesinados ejerciendo su oficio. No son héroes, lo comentábamos antes, pero han dado su vida por una pasión que es documentar en tiempos muy difíciles. Leo esto y luego ya empezaré un diálogo al que espero que luego, por favor, estáis invitadísimos, participéis. Bueno, lo firma Ignacio Vuelta, se llama La llamada de la realidad. Conocí a David en Londres. Íbamos a montar una productora que finalmente se llamó 93 metros. Nos conocíamos poco, por mi parte a través de la admiración por lo que él hacía, pero cuando descubrí a la persona de la mano de mi otro socio, Adriano, fue como abrazar a un viejo amigo. No sé por qué, pero tengo la intuición de que esto está relacionado con esa libertad que emanaba y lograba transmitir con una fuerza que no he vuelto a ver. Esa libertad que todos quieren y pocos persiguen, en David era algo rotundo e inspirador. Un estar donde quería estar. En estos años, David ha creado una familia muy grande, de gente que se queda, de otros que van y vienen pero permanecen y los que siempre han estado ahí. También son familia muchos de los que hemos conocido a través de la pantalla, a donde nunca llegaremos a darles la mano, porque están a donde nadie va. Recuerdo compartir un plato de coquinas en Tarifa con David y su inseparable Sergio Caro. Pensábamos en La vida en llamas, la primera serie documental de la productora que íbamos a rodar dentro de un mes con los bomberos forestales de Sevilla. Puede ser casualidad o predestinación, pero sin terminarnos esas coquinas nos hicieron evacuar el local. Afuera, un helicóptero recogía agua del mar para apagar las llamas de un incendio que se acababa de declarar en el bosque de pinos de al lado. No fue casualidad. La realidad buscaba a David. La realidad lo necesitaba. Y ha sido esa llamada que allí vi, la que he vuelto a ver en todo lo que hizo después David. La mayoría de las veces la realidad no se presentó cerca de casa, tuvo que salir a buscarla. Pero viendo sus obras se entiende que siempre fue una llamada.
La realidad tiene sus necesidades. Quiere que la cuente gente como David y Roberto, como el resto de su equipo, que son su familia. Gracias, David. Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso por haberte conocido, por el regalo que ha significado para todos nosotros tener un referente humano como tú, tan cerca. Gracias por cómo nos has cuidado y, sobre todo, gracias por haberme permitido formar parte de tu familia. David y Roberto siguen aquí, porque son muy grandes, porque representan un concepto tan difícil de asir como es la libertad. Ellos querían estar ahí, allí donde no va nadie, allí en donde nadie importa. El precio ha sido grande, pero es lo que hay. Bueno, pues yo tenía el texto unos minutos antes y me llaman la atención varias palabras con las que quería arrancar. Una de ellas es la libertad y me gustaría unir libertad y esto que hacemos, documentales. ¿Cómo lo veis, Evaristo y Vicente? Yo antes quisiera pararnos un momento en algo que has dicho, que habíamos hablado antes en la puerta, de que estos dos compañeros no eran héroes. Creo que merece una aclaración. Hay un libro de Ramón Lobo que se llama No somos héroes. En ese sentido lo decimos. Somos gente que hace su trabajo y que a veces tiene un accidente laboral. Gente que corre un riesgo con su trabajo, que cuando se produce el accidente laboral ocupa las primeras páginas de los periódicos y los primeros minutos de los informativos, a diferencia de los que mueren cada día en los 3 accidentes y medio de media que se producen en el mundo laboral en España. La mayor parte de ellos subidos en un andamio sin los instrumentos de seguridad precisos, por un sueldo infinitamente más pequeño que el nuestro y con una precariedad todavía mayor que la que últimamente está sufriendo nuestra profesión y con una consideración social infinitamente menor. Estos dos compañeros han sufrido, desgraciadamente, un accidente laboral y lo que más me interesa de ellos no es su muerte, sino su vida, su empeño en seguir ejerciendo una profesión que cada vez está más difícil. ¿Evaristo? Lo ha dicho Vicente, poco puedo añadir, poco puedo añadir. ¿Y por qué está cada vez más difícil esta profesión? Porque uno de los riesgos, a mi modo de ver, es la precarización. ¿Cómo estamos yendo a zona? Y no solo cómo estamos yendo a zona. La productora de David se llamaba 93 metros porque decía que no hace falta irse a Afganistán, que 93 metros, si tenemos una mirada, podremos contar. Era lo que andaba su abuela, creo, o algo así. Era lo que andaba su abuela, lo que caminaba su abuela, por eso se llamaba 93 metros. Yo lo que he dicho antes, le he dicho antes a los compañeros, es que nosotros cuando hemos salido por ahí es de admirar lo de estos chicos, bueno, se han muerto y es una faena, pero claro, nosotros hemos tenido una empresa detrás. Lo que quiero decir es que esta gente iba, se tenían que buscar su trabajo y hacerlo ellos. Nosotros no, nosotros nos buscamos el trabajo, pero nuestra empresa, creo que Vicente me entiende, hablo muy mal, pero Vicente me entiende, nuestra empresa teníamos ahí detrás, nos salían los muñecos, las imágenes, bien, si no nos salían, era igual, nos iban a mandar a otro sitio y esta gente se tenía que buscar y eso es muy de admirar. En ese sentido, la precariedad sería hoy uno de los peligros para un documentalista, para una documentalista, para los que queremos ejercer esta... Es algo más que la precariedad. El periodismo ha muerto, dijo Manu Leguineche la última vez que habló en público, cuando le dieron un homenaje en la Asociación de la Prensa, y ya en su silla de ruedas, enfermo, apenas podía hablar, y dijo con el hilillo de voz que le quedaba: el periodismo ha muerto, y dejó a todo el mundo estupefacto. El periodismo que hacíamos hace 10 años ha muerto, pero el periodismo en general está, hay que decirlo con verdadero dolor y vergüenza, está peor que en los últimos años del franquismo. En el año 94, en la crisis de Ruanda, tú te acuerdas,
Coincidimos en Ruanda con los enviados especiales del País, del Mundo, el Periódico de Barcelona, La Vanguardia de Barcelona, el ABC, la cadena SER. Ferreras. Ferreras, de la SER. Sí, Ferreras. Y ahora no va un enviado especial de un gran medio a ningún sitio. Es más, no es que no vaya un enviado especial, es que no se cuenta lo que está pasando. Hay un misionero entrañable amigo, Ángel Lorán, al que conocí en Bucro, tú has estado en Bucro con él, que le ha pillado en España todos los últimos acontecimientos de los que no estamos informados que se están produciendo en Etiopía. Hablo con él frecuentemente, él habla con Etiopía por teléfono y me cuenta, ha habido una matanza en Makele, han bombardeado Bucro, hay 200.000 personas desplazadas en la frontera, y por mucho que busque en los periódicos o en Internet, no sale nada. El país de África que tiene mayor presencia en los presupuestos cada vez más delgados de cooperación española en África es Mozambique, es donde hay más cooperantes españoles. ¿Habéis leído algo de lo que está pasando en el norte de Mozambique? Cuando toda la zona central de Cabo Delgado está en manos de un grupo islamista. No sale nada, no se publica nada. El periodismo está peor que nunca y la profesión de ir y contarlo, la profesión de enviado especial es algo que pertenece ya absolutamente al pasado. Por eso, la gente que se esfuerza en mantener vivo este oficio de una manera absolutamente precaria, teniendo que pagarse los billetes o conseguir que te invite una ONG, yendo a hoteles en los que corres el riesgo de que te roben el equipo que es tuyo, no de la empresa, que has pagado tú, que si se estropea tienes que pagar tú y que si lo tienes asegurado, la alta cifra del seguro la pagas tú, que tienes que comer todos los días pagándotelo tú, que no dispones de un coche pagado por televisión con un conductor al que le dices a las 8:30 aquí, etcétera. Esa gente merece un respeto, un homenaje, porque efectivamente son idealistas que no solo se están jugando la vida, que están aceptando una mala vida y que después, en los medios en los que consiguen que les hagan un poquito de caso, muy poquito, les ofrecen 180 euros por una crónica. Bueno, 180 euros menos el IRPF correspondiente, claro. Entonces, por eso digo que el periodismo está peor de lo que ha estado en muchísimos años. ¿Y qué estamos haciendo mal? Quiero decir, como sociedad. ¿Ha dejado de importar el periodismo? ¿Ha dejado de importar esas crónicas incómodas que hacíais? No queremos estar informados cuando, por el otro lado, tenemos una democratización casi absoluta. Con un móvil podemos filmar, editar y enviar. Contesta tú, Evaristo, porque si yo digo lo que me parece que está haciendo mal esta sociedad, dilo, estamos aquí hasta las 4 de la mañana. Te corto. Yo te corto, sí, veo que... Te cortan, dilo. Evaristo, te queremos oír. No, que lo dice él. Venga. Bueno, luego haré preguntas para camarógrafos, de tu mirada que me interesa. No sé lo que están haciendo mal, yo me he jubilado, no sé lo que están haciendo mal, cuéntalo tú. Yo creo que lo que están haciendo mal es lo que no están haciendo. Punto. Lo que han dejado de hacer, esa gravísima dejación de funciones y eso de confundir cada vez más la información con el espectáculo. Sí, eso que llaman infoentertainment o algo así, ¿no? Esa cosa es... Palabra terrible. Terrible, sí. Por dar un poco de esperanza y sobre todo a este público que están estudiando y que querrán ser documentalistas y yo no sé si irse a África, pero por lo menos salir a 93 metros y filmar, y se abren opciones. Ese periodismo pues a pecho, ese que hace Alba Sotorra y que se mete y filma a comandante Arian infiltrándose y entrando en Siria a la carrera. ¿Qué supone y qué opinión tenéis de esa democratización de los medios? ¿Es algo positivo?
Yo te hablo como cámara. A mí me da mucha pena que ahora sirvan todas las imágenes. Entiendo que cuando estás en un sitio, si ocurre un incendio ahí, vas con el teléfono y lo grabas, que sirva. Pero oír un señor con un teléfono a Kamandú, por decir algo, y que esas imágenes sirvan como las que antes hacíamos un equipo completo con cámara, sonido, redactor y tal, entonces me da un poquito de pena que sirva todo. Que sirva todo. Has estado más precisa al principio, cuando has dicho precarización, que ahora cuando has dicho democratización. De democratización, nada. El que todo valga significa que en el fondo nada vale, que vale cualquier cosa, porque lo que debería de haber no lo hay. Entonces, democratización, porque se pueda rodar y enviar con un periódico, no, pero es que va más allá de eso. ¿Tú te acuerdas, Evaristo, que en tantos sitios en los que hemos estado juntos rodábamos cada día imágenes para la crónica de lo que estaba ocurriendo? Hacíamos una entradilla para decir que estábamos allí y que se viera el cubo de Televisión Española, pero teníamos a gala el no utilizar las imágenes del pool. Las imágenes tenían que ser nuestras y eso requería una cantidad enorme de horas de trabajo. Después vino la etapa de los, no de los enviados especiales, sino de los locutores enviados especiales, a los que ponías en la plaza Tahrir del Cairo, Tahur o como puñeta se llame, y te decían desde Madrid, oye, hay todas estas noticias, y te leían lo que se había recibido. Tampoco hacía falta, lo podías ver allí mismo en tu ordenador o en tu teléfono. Y tenemos estas imágenes de agencia. A 3 manzanas de donde estás tú, están quemando neumáticos. No hace falta que vayas, ya tenemos las imágenes. Tú cuenta que se están quemando los neumáticos, porque claro, si te vas con el follón de gente que hay y vuelves, pues vas a tardar 2 horas y tienes que entrar en el 24 horas, en el telediario de las 3, en el de las 8, etcétera, etcétera. Entonces, ese periodista estaba en la plaza, enterándose por teléfono de lo que le decía Madrid que estaba ocurriendo a 3 manzanas de distancia y utilizando una imagen ajena. ¿Es eso un enviado especial? Entonces, a partir de ahí, de ese deterioro de la profesión, es cuando después ya empieza a valerte todo, porque claro, la imagen de los neumáticos pues la hace un vecino que está allí desde el balcón de su casa y ya vale, no hace falta el que vaya un cámara. Y de hecho, las televisiones privadas tienen contratados freelance en el extranjero en vez de tener corresponsales propios o enviados especiales, que son un tío o una tía con un teléfono. Es terrible. Si tuvieseis 20 años, ¿pensaríais en ser, con este panorama, esos reporteros, esos corresponsales? Él se iría a Vietnam, que fue a Vietnam con 20 años, se iría otra vez, digo yo, ¿no? No exageres, fui con 21. Ah, bueno, perdona. Pero ves, es que no es equiparable, porque yo no me fui a Vietnam con 21. A mí me mandó un periódico, el diario Pueblo, con 21, después de que el director me dijera, tú vas a ser un buen corresponsal. Y apostó por fabricar un corresponsal. Eso ocurre en las películas de Hollywood y ocurría hace muchos años, pero ya no ocurre. Si yo volvería con 20 años, es que no creo que pudiera, como no pueden los que tienen ahora 20 años, que son iguales o mucho mejores que yo. Pero el contexto es completamente distinto. Ahora no hay, iba a decir las facilidades, no es que entonces hubieran más facilidades, había muchas menos dificultades. Claro, claro. De acuerdo, y me decís, vale, no os iríais tan lejos, pero lo que sí tenéis, aunque estéis jubilados, es una mirada. ¿Qué filmaríais? Ese señor. Tenéis los dos, pero no, sí que quiero... Yo soy el que ha hecho los textos para los rodajes que ha hecho Evaristo Canete
o Jesús Mata, o algún otro José Luis de Márquez, los grandes cámaras con los que he tenido la suerte de trabajar. Pero yo me podía quedar en el hotel escribiendo. El que tenía que ir a donde estaban ocurriendo las cosas y rodarlas era el cámara. Después yo estaba en el hotel escribiendo y eso sí, salía en imagen con el cubo diciendo lo que había ocurrido, pero el mérito real de la televisión es de la imagen. Lo otro es radio o prensa escrita. Muy brevemente, el día que reventaron los campos de concentración, los campos de refugiados, ¿cuántos había? 2 millones en la ciudad de Goma. En Goma, sí. En el Zaire, frontera con Ruanda. Todos los demás enviados especiales españoles se habían puesto de acuerdo para irse a Bukavu, donde habían asesinado a varios misioneros españoles. Nosotros decidimos no ir. Bueno, tuvimos la suerte de acertar y rodamos todo ese éxodo terrible de esos 2 millones de personas, las mujeres pariendo en las carreteras, los ancianos muriéndose, los niños perdidos, unas imágenes tremendas, fantásticas, desde que pasaron por el objetivo de la cámara de Evaristo. Ellos, los demás compañeros, lo oyeron por la radio y vinieron corriendo en el coche, llegaron por la noche. Todos pudieron escribir la crónica del País, del Mundo, del ABC, todos, después de sentarse a ver en un monitor las imágenes que había rodado Evaristo. Pero es evidente que lo que mandaba allí era el trabajo de Evaristo, no el mío ni el de los demás enviados especiales. ¿Cómo hacíais trabajando en tándem cuando os ibais a zona, teníais una semana para trabajar? ¿Cómo era esa planificación de acuerdo, hay este tema, tenemos, Vicente se quita mérito, pero quisiera saber también cómo... Planificación poca. Lo que pasa es que íbamos a un sitio donde estaba ocurriendo todo y había que ser muy berzas para no acertar. Entonces, lo que te ha contado, pues, estaban 2 millones de personas moviéndose como se movían y encima a la luz del día, pues poner la cámara aquí muy fácil. Tienes que ser muy zote para no sacar aquello. Pero lo que quiero decir es que lo de estos chicos, digo estos chicos en sentido cariñoso, es que estos llevaban cámara, claro, porque lo tienen mucho más difícil, tienen que hacer los textos, ellos tienen que hacer todo, y donde no hay imagen sacarla. Entonces, claro, estaban en un sitio donde había mucho peligro. Y lo que habéis dicho antes, que era un accidente laboral, claro que era un accidente laboral, pero claro, es que estaban rodeados de bestias por todos los sitios. Entonces, bueno... lo nuestro era más fácil, lo que quiero decir es que lo nuestro era más fácil. Bueno, vamos a ver. Yo una de las crónicas, de las infinidad de crónicas que he hecho para un telediario, una de las que estoy más orgulloso, de la que puedo presumir, no es por mi trabajo. Estábamos en la frontera de Kosovo y con Albania. Y había un éxodo de albaneses que huían de los bombardeos de la OTAN, etcétera, y de repente salió una crónica con un solo plano de 2 minutos. Era un plano secuencia, pero eso fue... De 2 minutos de duración. Pero eso fue Hubo un señor, que es este señor con aspecto de teniente coronel de la Guardia Civil, que está aquí sentado con nosotros. Soy hijo de sargento de la Guardia Civil, o sea que bueno. Pues este señor, que entre toda esa multitud que venía, se fijó en un tractor. Siguió con la cámara del tractor que llegó hasta él. Se puso delante. El tractor paró. El tractor arrastraba una plataforma en la que había una veintena de mujeres y niños. Y él se fue del tractorista a las mujeres, que viendo que había una cámara y alguien que les escuchaba, empezaron a hablar, a llorar, a gritar, a contar sus historias. Y Evaristo dio toda la vuelta alrededor del tractor, recogiendo todo lo que aquella gente contaba, hasta que alguien, por suerte, le hizo así al tractorista, el tractor arrancó y aquel larguísimo plano secuencia acababa con el tractor al que habíamos visto acercarse, alejándose de la cámara, y se había contado todo.
¿Qué tenía que hacer yo en aquella crónica? Estaba hecho, ¿qué tenía que hacer? ¿Preguntarle al traductor qué habían dicho y ponerlo? Bueno, creo que eso es un ejemplo. Eso es cine, ya. Sí, pero es cine hecho por este señor. Sí, sí. Aquí No por los mí. chicos son de cine, es un plano secuencia, a mí me gusta mucho el plano secuencia y lo que quiero decir es que ahí había imagen, entonces había imagen y era muy fácil, entonces si tienes un poquito de sensibilidad y yo con el tiempo ya la tenía, sensibilidad, ya de la, instinto, de ya la pulso. tenía y entonces yo sabía, si una señora lloraba y me señalaba una niña que estaba allá al lado, pues era un drama y entonces me iba al lado que había un señor también mayor quejándose y con otro niño al lado. Eso es muy fácil. Donde hay imagen se puede sacar. Donde hay, pues eso. Modesto te llamabas, ¿verdad? Evaristo. Ah, perdón. ¿Cuáles serían las cualidades de un documentalista, de una documentalista? ¿Quién soy yo para decir eso? Sois Que le guste, dos profesionales con una este trabajo y trayectoria. que lo haga con cariño, y que le guste y que sepa lo que quiere hacer. Entonces, si está trabajando a disgusto y si dice hago esto porque no puedo hacer otra cosa, pues, pero si le gusta y lo está sintiendo, yo creo que tiene ya algo ganado. Dilo tú en palabras bonitas que sabes, joder, que para eso es el periodista. Nos hemos considerado siempre unos reporteros, no unos cineastas, que son palabras mayores, ni unos autores de documentales. Hemos hecho retratos de la realidad en la que estábamos y además siempre a toda velocidad. Yo recuerdo una crónica, por ejemplo, que tú te acuerdas también con gran cariño, que hicimos en el aeropuerto de Goma. Había 20.000 cadáveres en las calles. Pasaban los camiones militares franceses dándole patadas a los cuerpos para ver si estaban muertos y los cargaban en el camión o si esperaban y volvían dentro de un rato cuando hubieran acabado de morirse. Había palas mecánicas que excavaban una fosa y que tomaban los cadáveres de los camiones y los arrojaban dentro y tapaban la fosa con la arena que sacaban de la fosa siguiente que empezaban a cavar. En aquellas circunstancias terribles empezamos a las 4 de la tarde a hacer un informe semanal que se tenía que emitir a las 9. Tuvimos que montarlo en donde estábamos refugiados todos los periodistas, que era en el aeropuerto de Goma. Por cierto, mientras se hacía aquello, yo olvidé mi chaleco con los billetes, los pasaportes, todo el dinero de producción, un bocadillo de queso y una cerveza encima de una mesa del aeropuerto. Cuando me di cuenta, volví corriendo a buscarlo y naturalmente me habían robado. Se habían llevado el bocadillo de queso y la cerveza, que era lo que realmente era un tesoro en aquellas circunstancias. Bueno, allí, mientras yo escribía en el ordenador a toda velocidad y tenía minuto y medio más, lo grababa el sonido y Evaristo y Antonio lo montaban, Antoñito Gálvez, al que tanto hemos echado de menos, lo montaban. Y Evaristo me decía, corre que te alcanzo. Tú preguntabas antes por la planificación. Aquello fue una improvisación absoluta, pero tenías el corazón en la boca y aquello tenía que salir con una carga de emoción y de realidad y de verdad tremenda y sobre todo en el sitio donde estaba ocurriendo. Las imágenes de este señor para poder escoger, ¿no? Pero estabas en el sitio donde estaban ocurriendo cosas y para eso hay que ir. Vuelvo a decirlo, estos chicos tenían que buscarse la vida para ir, a nosotros nos mandaban. Y llegábamos y ahí estábamos. Kapuscinski decía que los cínicos no sirven para este oficio. ¿Hay que ser buena persona para ser documentalista? Yo me considero... No están preparadas las preguntas. Para sobrevivir en un medio de comunicación hay que ser un poco hijo de puta. Yo me considero buena persona. Pero yo, no sé lo que pensarán los demás. Hablando de buenas personas, ahora muchas veces vamos al terreno con ONGs y se nos tacha de buenismo. ¿Estamos perdiendo independencia cuando vamos con, pues bueno, con una Cruz Roja, con un Oxfam, que nos acompañan? ¿Dónde está la ecuación? ¿Puedo Sí. hablar?
Has preguntado, ¿estamos perdiendo independencia? Sí. Ahora ya que te lo explique. Pienso que... Hombre, la independencia no se pierde como la virginidad de un empujoncito. Es otra cosa. Quiero decir, entre no hacer nada o aceptar una invitación, nosotros, para Televisión Española, hemos aceptado una invitación. De hecho, la primera vez que yo trabajé con Evaristo estaba en Kampala esperando y yo llegué en un avión de medicamentos fletado por Médicos Sin Fronteras, que curiosamente no pudo enviar a nadie y me pidieron en el último momento que me hiciera cargo del avión yo. Y cuando llegué a Kampala, no conocía personalmente a Evaristo, nos saludamos y le dije, espera un momento que tengo que pasar el avión por aduana, y no entendía absolutamente nada con razón. Romero, te invitan a ir a un sitio al que no puedes llegar si no es en ese avión, no pierdes independencia. Si tú a esa organización le dices que no vas a hacer un reportaje sobre independencia, perdona, no pierdes independencia tú. Yo he visto compañeros que sí han perdido independencia. Porque estaban invitados, porque no sé qué, y porque la persona que iba decía, esto no lo podéis hacer, a ti no te podían decir eso. Porque, bueno, pero tú sabes... Eso se pacta antes, ¿no? Tienes que decir, no es sobre vuestro trabajo, vamos a hablar también con otras ONGs, vamos a ser críticos. De hecho, en la propia Goma le montamos un pollo a Médicos Sin Fronteras porque se negaron a facilitarle medicamentos a los misioneros españoles que estaban recogiendo moribundos y metiéndolos en los patios, en los jardines, en las casas de sus misiones, y que fueron a pedir medicamentos y les dijeron que no. Y les dijimos que lo denunciábamos públicamente y a partir... Es que no podemos porque nuestros estatutos dicen que somos laicos. Entonces, ¿los enfermos también tienen que serlo? ¿O cómo va esto, no? Y al final dieron los medicamentos y se estableció una colaboración que se mantiene hasta ahora. O sea, no es que perdiéramos la independencia, al contrario, la mantuvimos, la impusimos muchas veces, ¿no? Pero, claro, también a eso te ayuda la pierde. Cuando dispones de un medio como una gran cadena de televisión que te hace ser más, si no respetado, más temido, ¿no? Pero cuando vas en plan freelance sin saber dónde vas a poder colocar tu mercancía y tal, pues estás mucho más frágil y más indefenso frente a todas las presiones, ¿no? Kapuczynski también hablaba de periodismo intencional. ¿Cómo os sentís con eso? Ese periodismo, bueno, muy alejado de la objetividad, sino con una subjetividad. ¿Cómo os encontráis vosotros con esa afirmación? Habla tú de Kapuczynski. Yo hablo de Rodolfo, si quieres. Pero... También. Yo a Kapuczynski lo conocí en Angola, durante la guerra de Angola. Ninguno de los corresponsales, de los enviados especiales que estábamos en Angola, yo estaba por el diario Pueblo, nos fiábamos un pelo de él, porque era el enviado especial de la Agencia Oficial de Noticias polaca, donde no había absolutamente ninguna libertad de prensa. Y había un cierto recelo respecto a las informaciones y a las cosas de Kapuczynski, que luego ha sido pues el gran mito en el que se ha convertido Kapuczynski. ¿Eso es lo que querías que dijera, profesor? Sí. Para seguir ganando amigos. Sí. Está bien, joder. Complacido. Y no me habéis respondido en cuanto a esa intencionalidad. Tuyo. No, es cosa tuya esa. Sí, es cosa tuya. Tú lo conociste, yo no. Yo solo he leído cosas de él. Y la gente admira mucho a Kapuczynski y yo le tengo cierto cariño porque Manu Leguineche hablaba de él, entonces debía ser buena gente. Incluso le hizo una estupenda entrevista en Televisión Española que está colgada en Internet. Para el que tenga curiosidad por verlo, con que ponga Manu Leguineche Kapuczynski, la va a encontrar en el canal, por ejemplo, Más que Crónicas de YouTube, o en la web de Televisión Española, que está mucho más desordenada y es más complicado acceder a los contenidos. Pero que vale la pena. A esa objetividad. Intencionalidad. Objetividad, intencionalidad y el oficio del documentalista. Vamos a dejarlo en el oficio del periodista. ¿De acuerdo?
Yo nunca he sabido muy bien qué diferencia había entre el documental y el reportaje. Según la sociedad de autores, la duración en minutos. Por los reportajes de en portada cobrabas de la sociedad de autores porque eran documentales. Por los reportajes de informe semanal no, porque eran reportajes. Si había 30 segundos de diferencia, habías cambiado de género. Por tanto, vamos a dejarlo en periodistas, que es lo que somos. Y objetividad. Y objetividad. Bueno, la objetividad es la mayor mierda que se ha predicado desde los púlpitos de las escuelas de periodismo y de los consejos de administración de las grandes corporaciones económicas que han comprado los principales medios de comunicación que antes eran libres. La objetividad es mentira, directamente. ¿Decir por qué? Pues llevaría también hasta las 4 de la mañana, como contar lo que va mal en el país. Y hablando deprisa, lo de las 4 de la mañana. Bueno, explica por qué. Danos unas pinceladas, un titular, eso lo pedimos a los periodistas. Unos titulares. Dame un titular, por favor, Vicente. Ahora, Eso se ha dicho siempre. Las tertulias de televisión. Dame unos titulares, no sé, no me siento capaz de resumirlo en 15 palabras. La objetividad, ¿qué es? A ver, algunas veces en alguna universidad donde me han preguntado lo mismo, he contado con un ejemplo, porque a veces se entienden mejor las cosas con un ejemplo que con una teoría, ¿no? Si tú sales de tu casa y ves que hay un tipo de 90 kilos que agarra a un niño, o para que sea políticamente más correcto, a una niña, y empieza a darle de golpes, lo tira al suelo, le da de patadas y lo mata a patadas, ¿qué tienes que hacer? Si eres periodista, sabes que aquello es una noticia de violencia de género y de salvajismo en general. Entonces, si eres periodista y quieres ser objetivo, tienes que buscar un buen punto de vista para verlo todo y, si es posible, filmarlo. Tomar nota de que la paliza empezó a las 14:25. Es muy importante el dato. No a las 15:50, sino a las 14:25. Describir al tipo, describir a la niña, decir que le dio patadas en la cabeza y en el hígado, que es importante, que la ambulancia tardó no sé cuánto tiempo en llegar y que la criatura ya estaba muerta. Eso es lo que debe de hacer un periodista, que ve una noticia y la trata objetivamente. Ahora, un frutero, un taxista, un representante de comercio, un fontanero o funcionario de cualquier cosa, lo que hace es irse y tratar de parar al energúmeno para que no siga dándole golpes a la niña. Con lo cual, si lo logra, frustra la noticia, interviene, toma partido, no es objetivo. Estamos hablando de una niña muerta. ¿Qué tenemos que hacer cuando los muertos se cuentan por miles, decenas de miles, cientos de miles, millones, en una hambruna, por ejemplo? ¿Tenemos que ser muy objetivos o tenemos que denunciar los intereses económicos que hay detrás de esa hambruna? Tenemos que denunciar a las empresas que especulan con los alimentos en la bolsa de Chicago. Tenemos que negarnos a filmar, como tú y yo, la USAID, porque sirve para enviar a las hambrunas los excedentes de trigo de los silos norteamericanos, lo que a su vez sirve para mantener al alza los precios del trigo cuando hay un exceso de oferta. ¿Tienes que denunciar todo eso o tienes que narrar objetivamente la situación que estás viendo? En Radio Nacional de España me tocó entrar una vez cuando acabábamos de filmar en Etiopía a un grupo de mujeres que estaban dándole caramelos de tierra vegetal a los niños hambrientos. Y mientras esperaba para entrar, el sonido de retorno me contó que una de las noticias del día era la reclamación que había hecho Nestlé, uno de los principales fabricantes de alimentos infantiles, contra el gobierno etíope porque no le había pagado la deuda que tenía en alimentos infantiles. Y yo empecé la crónica diciendo que acababa de oír aquello, que no podía decirle a los oyentes
lo que creía que debían hacer, porque no era mi función, pero que todos los oyentes podían estar seguros de que yo no volvería a comprar un producto de Nestlé nunca. A los 2 días recibí una nota del señor Peter Brabeck, director general de Nestlé en Ginebra, diciendo que se había enterado de aquel comentario, que por favor que rectificara, que habían decidido, no por mi crónica, sino por la reacción de toda la prensa en general, que habían decidido no condonar, pero sí aplazar la deuda de Etiopía. Yo no fui nada objetivo, tenía que haber sido objetivo. ¿Eras objetivo tú cuando aquel día en Ruanda dejaste la cámara en el suelo y me dijiste no puedo seguir porque no veo, porque estaba llorando? Y nos abrazamos y nos echamos a llorar juntos. ¿Cómo se puede ser objetivo en aquellas circunstancias? Estaba filmando a una familia. La madre estaba muerta en el suelo, 2 o 3 niños muertos alrededor, quedaba uno sentado en el vientre de la madre, tambaleándose, que miró a la cámara de Evaristo e hizo lo que hace cualquier niño cuando lo enfoca una cámara, sonreír y hacer un gesto. Y aquello acabó con la objetividad de Evaristo. ¿Qué coño es eso de la objetividad? Bueno, ya está bien de mitin. No ha estado mal, no ha estado mal. Contadme eso, ¿qué rechazasteis filmar, eso de esas imágenes de USAID, esa ayuda de Estados Unidos? Bueno, eso... O esas más de situaciones. una vez ha pasado eso. Cuéntanos, Evaristo. Que te cuente él, que lo sabe contar. Claro, él está acostumbrado a filmarlo, ya que luego lo cuente yo, claro. Es una inmoralidad hacerle propaganda a una ayuda que responde a los intereses de colocar los excedentes de trigo, simplemente. Entonces, hay veces que la objetividad requiere eso. Igual que muchas veces te autocensuras. ¿Te acuerdas cuando no querías filmar los cadáveres porque eran absolutamente obscenos y era una invitación a que la gente cambiara de canal y por tanto dejara de estar informada? Tienes que conocer ese límite al que puedes llegar, ¿no? Evitar esa pornomiseria, ¿no? ¿Cómo se hace con una cámara para no caer y para, en esas imágenes que no respetan la dignidad? Pues si te duele a ti, piensas que ves una imagen, no te vas, yo no me he ido, ahora lo veo, pero se van a un primer, aunque luego te avisa la locutora de turno y te dice, estas imágenes son muy duras, te quedas ahí mirando y a lo mejor no son tan duras, pero bueno, si estás viendo a un muerto, a un niño muerto, yo no me voy al niño con la boca, no sé qué, procuro hacer el plano general y se ve el niño muerto. Entonces tú, no sé si es autocensura o es una sensibilidad que tú tienes, porque estás pensando que la gente que va a ver ya se ve que hay una, yo qué sé, una matanza de niños y hay 7 niños muertos, no te veas la carita de cada uno, el gesto de cada uno con lo que está sufriendo, que ha sufrido muriéndose, eso lo llevas, es muy fácil. Yo creo que lo llevas dentro y lo has aprendido. A lo mejor el primer día yo habría metido la pata, ya después de mucho tiempo, pues eso lo ves. Es instinto, es saber que no puedes ponerte de pie delante de un grupo de hambrientos tirados en el suelo, el cámara de pie frente a ti, con un ángulo de superioridad sobre esos miserables que están en el suelo, y decirle a la cámara, como ven ustedes en el grupo que está a mis pies, la gente se está muriendo. No puede ser. Tienes que ponerte en el suelo con ellos. Y la cámara tiene que ponerse a la altura de los ojos de las personas a las que está retratando, porque son iguales que tú, aunque tengan peor suerte. Eso se puede enseñar en escuelas como esta en la que estamos, pero eso lo tiene que saber por instinto el periodista y el cámara. Y Evaristo ha tenido siempre ese instinto que se basa en una empatía con la gente. Tú cuando le enseñas un niño a alguien, no le dices, mira a este niño, lo tomas en brazos. Y la persona que lo ve le hace unas cucamonas. Con la cámara tienes que hacer igual. Tienes que ponerlo, meterlo en el salón de la gente
no con una mirada fría y desde lejos. Eso no hace falta razonarlo, ni hace falta decirle a un operador de cámara que realmente sea un profesional dónde tiene que colocarse. Tiene que saberlo por empatía humana, como lo ha sabido hacer Evaristo siempre, ¿no? Con esa comunicación que lleva a que tengas que dejar la cámara en el suelo y no puedas seguir rodando, porque efectivamente se te acaban saltando las lágrimas. Que solo lo hizo una vez, a ver si van a pensar que yo dejaba. Pero más de una vez nos hemos quedado bastante jodidos, más de una vez. Sí, eso sí. Bueno, Lo que pasa es que este cabrón tiene un sentido del humor terrible en esas situaciones en las que tienes que mantener el sentido del humor para sobrevivir, ¿no? En esa misma situación de Ruanda, con los 20.000 cadáveres en las calles, estábamos esperando para entrar en directo en el telediario. Y mientras esperábamos, oíamos las noticias del telediario. Era un fin de semana y decía la presentadora: ha habido 220 muertos en las carreteras en un fin de semana trágico. Y Evaristo me miraba y decía: ¿qué? ¿Qué? Así. Y yo tenía que aguantarme para no reírme de aquel chiste, ¿no? Y recuerdo que dije: sí, a nuestro alrededor, tal, las imágenes que ha rodado Evaristo Canete, y vino a gatas hasta donde yo estaba, me dio la mano y me dijo: muchas gracias, mientras yo seguía contando la crónica del telediario. Ese sentido del humor, que es defensivo, es imprescindible para poder sobrevivir en determinadas circunstancias, ¿no? por eso estamos aquí. Sí. Claro. Otro tema. Ha habido muchas pocas Cármenes Sarmiento, muy pocas mujeres documentalistas. Hoy había dificultad para tener más mujeres aquí, hablando de reporterismo, de documentales. Yo he trabajado con muchas, ¿eh? Yo he trabajado con muchas. He trabajado con Carmen Sarmiento, he trabajado poco, pero he trabajado con Ana Cristina Navarro, que era una gran periodista, documentalista, con Ángela Rodicio he trabajado con muchas, con muchas. Pero si una toma las cifras, somos pocas todavía. No lo sé, a mí me parece... Hoy he leído en la prensa que el nuevo presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española ha dicho que lo lógico no era tener un director de informativos, sino una directora de informativos, porque la mayor parte de los periodistas que hay son mujeres. Y efectivamente se está convirtiendo en una profesión de mujeres. Digo una cosa que es muy peligrosa, Evaristo. Sí, va a ser peligroso. Somos muchas mujeres, pero pocas directoras. Estamos en familia. Pocas directoras. Bueno, muchas mujeres en las Yo me he relaciones. opuesto a llevar una operadora de cámara a la guerra de Sierra Leona. ¿Por qué? He viajado mucho con una realizadora espléndida a la que quiero con toda mi alma, que es Uti Saarinen. Pero claro, te metes en la guerra de Sierra Leona con una chica de 28 o 30 años, rubia, y en el primer control de carretera al atardecer, digo al atardecer porque es cuando ya empieza a hacer sus efectos el whisky Shangana, el licor de palma, a mí me pueden detener, humillar, dar una paliza, robar. Con ella hacen una fiesta hasta que muere. En Ruanda nos pidió una de las mejores fotoperiodistas, Corinne Dufka, nos pidió que la lleváramos y le dijimos lo mismo. Mira, el problema es que ponemos en riesgo a todo el equipo. Es muy polémico, pero hay cosas en determinados puntos, en determinados países, en los que es muy difícil ir con una mujer, pues por ejemplo, si... Para unas cosas sí, Para, y estoy claro, contigo, claro. que es difícil, para otras es más fácil. Claro, pero un montón de compañeras ha nos habido hemos metido... históricamente grandes periodistas. Ana Cristina Navarro, por ejemplo, fue una pionera
en muchas cosas, ¿no? Me lo has dicho tú también. Sí, y además se pierde una perspectiva, ¿no estáis de acuerdo? Sí, pero no me lo digas a mí, díselo a los talibanes para que autoricen que entre una mujer con un equipo a rodar. Dile, van ustedes a perder una perspectiva. Mónica Bernabé se mueve por Afganistán con una burka y no la reconoce ni Dios. No se sabe si sus ojos son verdes, marrones o azules. Yo la he visto en Kerat, entrando en una base militar, y de repente decir, soy española, y decías, ostras, ojo, que también tenemos otras formas de hacer. No creo que ni Vicente ni yo te hayamos dicho que estamos en contra de que vayan, pero el ejemplo que te ha puesto me parece que es significativo. Es muy difícil. Yo, si voy con una señora, no sé si lo digo bien, tengo miedo por mí, pero tengo miedo por ella. Tengo miedo por ella, sí, llámame, yo no creo que sea machista el decir esto, me parece que no. No, pero ahí me parece que lo no. que nosotros pedimos es cuidarnos, pero bueno, ahí creo que No, me voy del debate. Entonces, ¿qué pasa? Si hay lo que te ha dicho, unos tíos energúmenos que se han puesto hasta arriba de lo que sea y se meten con esa señora, ¿tú qué vas a hacer? Pues tienes que defenderla por narices. Entonces, digo yo, me parece que sí. Mira, yo llevé una monja española, que había sido evacuada de Ruanda. En su parroquia, en Rucara, asesinaron a machetazos, ¿te acuerdas de la iglesia de Rucara? Donde entramos caminando sobre los cuerpos, procurando pisar las partes duras, las piernas, los brazos, porque si pisabas el abdomen te hundías. La sangre de los machetazos llegaba, las salpicaduras, a 1,5 metros de alto en las paredes. En aquellas circunstancias, la monja, que había sido evacuada, vio aquellas imágenes, habló con María Antonia Iglesias, directora de informativos, la convenció y María Antonia nos mandó a ir con ella y llevarla de vuelta a la iglesia de Rucara. En aquellas circunstancias terribles hicimos un viaje curioso con la monja. Yo tuve que dormir con la monja todos los días, porque era la única forma de asegurar que no se iba a meter nadie, cuando dormíamos en un cuartel del Frente Patriótico, que no se iba a meter nadie en donde estaba la monja, y la monja dormía contra la pared y yo al lado. Era una mujer, aunque fuera una monja, pero quiero decir que es que hay otros riesgos, otras circunstancias, igual que hay otro punto de vista, como tú has dicho. Claro, o sea, hay otros riesgos que... Salido por ahí, lo has visto. Algunas cosas tienes ganadas, otras las tienes perdidas. Sí, pero estamos perdiendo esa mirada de género, que eso es lo que reclamamos nosotras. Y a eso iba, con que ha habido pocas, en comparación, pocas reporteras, pocas directoras, que estamos en falta y que quizás aportemos otro punto de vista. Yo no estoy en contra. A mí me parece muy bien. Ahora, cuando yo iba con una cámara al hombro de 20 kilos, 20 horas al día, yo no sé si una chica, una señorita... Ya pesan menos las cámaras. Ya lo sé, pues ahora ya lo sé, pero vamos... Ahora pesan menos las cámaras. Ya lo sé, pero que entonces era... Pues ha habido en Televisión Española, que ha sido pionera en muchas cosas en esto también, pues he conocido yo una chica ayudante de cámara y cuando me jubilé ya había una chica cámara, no había más. Ahora sí, hay muchas y lo entiendo y no estoy en contra. Pero de periodistas muchos, basta con ver el plantel de corresponsales de Televisión Española del extranjero. Si pudieseis ahora hacer un documental o un reportaje, no, tampoco soy experta en esa definición, ¿a qué os lanzaríais? Pues pediríamos una idea a estos chicos y una financiación a no sé quién y iríamos Vicente Romero y yo, ¿no? Y pondríamos una vela, vale, pero estáis una vela Santa Rita de Casia, que es la abogada de los imposibles, ¿verdad? Sí. Podría ser muy útil hacerlo. Y yo escogería como tema el deterioro de la profesión periodística. Y yo soy tu redactora jefe y te digo, uff, eso no. solo le importa a los periodistas. La redactora jefe te diría que a la empresa le va a parecer fatal que cuentes eso. No, más que nada yo a lo mejor te diría, y además me ha gustado mucho al principio de tu charla, decías que nosotros no debemos nunca ser los protagonistas de la noticia.
no estaríamos cayendo en Vicente, No, solo le no vas a sobre los interesar periodistas, sino sobre el periodismo, sobre la clase de periodismo que se hace, o mejor aún, sobre la clase de periodismo que se ha dejado de hacer y que haría falta recuperar. No sobre los periodistas somos unos instrumentos, nada más. Ajá. Evaristo. Suscribo. Yo no sé si hay preguntas, si no yo tengo más cuestiones que hacer. Tenemos alguna cuestión en el chat del streaming. Te lo cuento por aquí directamente. Por favor, para transmitirnos eso, podrías quitarte la mascarilla. Que te vamos a escuchar mejor, sí, sí. Estoy vacunado además, como lo sé. Gracias. Digo que tenemos algunas preguntas aquí en el chat que tenemos en el streaming y me dicen, Vicente, que si nos podías hablar un poco del alma de los verdugos, de tu libro. Del alma de los verdugos. Bueno, El alma de los verdugos es un libro que se hizo después de hacer un documental, aquello sí fue un documental, de hora y media de duración, sobre quiénes eran, un tema que todavía estoy con él, estoy acabando estos días de corregir otro libro que se llama Cafés con el Diablo, precisamente porque son entrevistas con verdugos, ¿no? ¿Quiénes son esos tipos que bajan a torturar al sótano de un centro de detención clandestino, arrancan las uñas, dan picana eléctrica, torturan de distintas maneras y luego vuelven a su casa, besan a su mujer y a sus hijos, son unos excelentes padres de familia, van a misa, generalmente a misa de 12 los domingos, etcétera? ¿Quiénes son, no? La respuesta a eso fue El alma de los verdugos. Pero claro, nos centramos en Argentina, en Chile, en los verdugos de situaciones paradigmáticas, como las dictaduras latinoamericanas de entonces. Y nos dimos cuenta de que había que hacer una segunda parte, que se llamó Las tinieblas del poder, sobre quiénes son los verdugos de hoy, las cárceles secretas norteamericanas, prisiones como las de Guantánamo, los secuestros y extraordinary renditions, entregas de prisioneros de la CIA, y ahí entrevistamos pues a la generala que ordenó tratar a los prisioneros como perros en Afganistán, a los soldados como Aidan Delgado, que habían hecho aquellas fotos atroces de las torturas en las cárceles secretas norteamericanas, etc. Y se hicieron, por tanto, 2 documentales de hora y media cada uno, con todas esas entrevistas y viajando a Afganistán, a Irak, a Egipto, a Estados Unidos, a la base de Guantánamo, etcétera, etcétera. Es decir, algo absolutamente impensable hoy día. No puedo decir más. Pues mira, yo me aventuro con una que es sobre los efectos secundarios, ¿no? Me parece claro que una vez que se está grabando todos estos horrores que relatabais, pues te puedes esconder detrás de la cámara hasta un punto, ¿no? Pero luego, ¿qué va pasando después y qué pasa después de todos los años, ¿no? Cómo todo eso vuelve a ti, qué tipo de peaje hay que pagar por estar ahí dando testimonio de esa realidad tan dura. Yo no he sido, hasta ahora que he contado muchas cosas, no he sido abuelo cebolleta. Yo cuando llegaba a mi casa me preguntaba mi mujer y mi hija, que tengo una hija, ya tengo nietos, y me preguntaban que dónde has estado, sabían qué has hecho, y yo y con los amigos tampoco contaba mucho. Yo sabía, no sé si por instinto o por lo que sea, no sé si me has preguntado eso, pero sabía discernir entre lo que había pasado fuera, era mi trabajo, y yo no me traía las historias dentro. He vivido historias muy duras, pero también he vivido alegrías. Entonces, tanto unas como otras, no sé si es secreto profesional, que es pomposo decirlo, pero vamos, no, a mi casa no me traía las... Y si yo estoy así, no es porque haya trabajado en esto, sino porque estoy así, pero vamos, no me ha afectado, creo que no me ha afectado.
¿Cómo Yo se creo lidia que con los eso? periodistas tenemos una gran ventaja, que es que contamos las cosas. Es decir, hacemos lo que un argentino diría una sesión de terapia constante. Sacamos todo eso que llevamos dentro, lo escribimos, lo mostramos, lo compartimos, no con un psiquiatra que nos escucha con el reloj puesto a tanto la hora, sino con una audiencia enorme, y sacamos todo lo que llevamos dentro, ¿no? Lo que no quiere decir que las cosas no te afecten, ¿no? Evaristo ha contado siempre, y creí que lo ibas a decir, aquello de que vistas las cosas por el objetivo se veían de otra manera, ¿no? Sí, pero es una historia que contaba y ahora me la han copiado, no tenía copyright. Yo decía que si veía una cosa muy dura con el ojo izquierdo, pues cerraba el ojo izquierdo y abría este, que era con el visor, el ojo de ganarme la vida. Entonces, por aquí veía en blanco y negro, que antes los visores eran en blanco y negro, ahora ya no, y era una película mala, dura, lo que fuera, y con eso me refugiaba. Mira, yo todos los días les doy de comer a mis 5 perros, a los que quiero entrañablemente. Y siempre, aparte de la carne, les pongo arroz. Y no hay día que no me venga a la cabeza la misma imagen, día tras día repetida. Cuando se acaba el arroz de la olla, apuro con la cuchara hasta el último grano. Y me acuerdo de un reparto de arroz que filmamos en Níger, entre una fila de mujeres con niños, que cuando les echaban con el tazón la cantidad de arroz que les correspondía, siempre caían algunos granitos al suelo, y todas se tiraban al suelo a recoger aquellos 8 o 10 granos, porque eran una cucharadita de arroz más para darle de comer a sus hijos. Aunque no estés consciente de ello, yo creo que el trato con esa realidad te cambia la vida y te cambia la manera de ver las cosas. ¿Hay unas preguntas? Pues terminando, a Gloria Fuertes, la poeta, le preguntaron una vez para qué servía la poesía. Y dijo, para que veas, hijo, para que veas. ¿Para qué sirve hacer documentales? Para que veas. No tenía que haber soplado la respuesta, Vicente. ¿Y cambian las cosas? Yo recuerdo que un periodista, quizás el mejor crítico de televisión que hay, que es Ferran Monegal, en El Periódico, decía que la información tiene que ser un fulminante de la solidaridad, un fulminante de la reacción de la gente ante lo que pasa. Yo recuerdo estar una noche en Informe Semanal, un viernes, a las 2 de la mañana, escribiendo el guión que se iba a montar al día siguiente, y acercarse a mi mesa una señora de la limpieza. Me dijo, perdone, señor Romero, pero ¿me puede usted contestar una pregunta? Pues sí, dígame, ¿qué pasa? Y dice, verá, es que he estado viendo sus crónicas y me han conmovido, y yo quería dar unos euros, lo poco que puedo dar, 10, 20 euros, y quería preguntarle a qué organización mandarlos para estar segura de que van a llegar y de que van a servir para algo. La reacción de esa mujer la tuvo muchísima gente en España, hasta el punto de que España se convirtió, cuando la crisis de Ruanda, en el mayor donante en cifras relativas de toda Europa y en cifras absolutas durante el Mitch, donde también estuvimos juntos. Sirve para eso, para que la gente pueda reaccionar frente a este mundo criminal, con un orden criminal en el que los únicos valores por los que se mata y por los que se muere son los valores de bolsa. No existe ningún otro valor. La vida en sí ha dejado de ser un valor.
La información es esencial para que podamos saber en el mundo canalla en el que estamos viviendo y podamos intentar, si no cambiarlo, porque cada vez estoy más seguro de que es imposible, siento dar ese mensaje pesimista, me reñiría mucho Eduardo Galeano o me reñiría mucho otro buen amigo, Jan Ziegler, si me oyeran decirlo, pero sirve para que la gente tenga la dignidad de rebelarse, aunque sea íntimamente, frente a toda esta enorme mierda de injusticia en la que estamos chapoteando día tras día. Clarísimo. No sé si hay más preguntas, pero si se cierra con este alegato, creo que no puede ser mejor broche de oro para hablar de documentales. Gracias, Evaristo, gracias, Vicente, y gracias a la escuela. Gracias sobre todo a todos los que hoy se están esforzando en conseguir que este oficio siga existiendo a pesar de la precariedad, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los pesares. Gracias a ellos por tratar de mantener vivo este oficio que es esencial.